Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos a hacer la parte práctica de lo que habíamos estudiado en los dos videos anteriores en la teoría sobre análisis gráfico de sensibilidad. Muy bien, observamos aquí en pantalla que nos están dando la formulación, ¿cierto?, de un ejercicio y además observamos aquí su solución gráfica. ¿Sí? Observamos que, fíjense, el óptimo se encuentra en el punto A, ¿sí? El punto A, que es el punto 20,20, es decir, x1 valdría 20 y x2 también valdría 20, ¿sí? Entonces podemos decir que en la solución x1 vale 20 y x2 también vale 20. Por lo tanto, el valor de z se maximiza con, reemplazamos pues, ¿no? En vez de x1 por 20 más 3 y en vez de x2 por 20, y esto nos estaría dando 80. ¿Listo? Muy bien. Además estamos observando pues que el punto A es el cruce de las rectas R1, que la tenemos aquí, R1, ahí está esta recta R1 con la recta R2, ¿cierto? Las rectas R1 y R2 representan a las restricciones 1, que le estamos poniendo aquí, y 2, que le estamos poniendo ahí, ¿sí? Representan a esas dos restricciones. Muy bien, entonces, como el punto óptimo A es la intersección de R1 y R2, entonces se dice que las restricciones 1 y 2 son las restricciones activas. Mientras que R3 es la recta que representa a la restricción 3, que es esta, ¿sí? Y es una restricción inactiva. Muy bien. ¿Listo? Nos están preguntando, ¿qué ocurre si el lado derecho de la restricción 1 cambia de 100 a 105? Muy bien, la restricción 1 va a cambiar de 100 a 105. Entonces vamos a ir resolviendo la parte A. Bien, vamos a bajar por aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuevamente el gráfico. Y ahora vamos a ver, pues, en la parte A, qué ocurre si el lado derecho de la restricción cambia, de la restricción 1, cambia de 100 a 105. O sea que este valor ya no va a ser 100, sino va a ser 105. Muy bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es lo que habíamos estudiado en la teoría, pues, ¿no? En la teoría decíamos que habría que ver entre qué valores puede variar, en este caso R1, ¿cierto? Cuando R2 es constante, porque siendo R1 y R2 las restricciones activas, entonces R2 va a ser constante, ¿cierto? Vamos a dejar constante y R1 la vamos a variar. Pero la solución tendría que estar en las intersecciones siempre de R1 y R2. Bien, ojo con eso. La solución siempre tiene que estar en la intersección de R1 con R2. Vamos a ver entre qué valores puede variar entonces R1, que va a ser variable, ¿cierto? Entonces voy aquí a sombrear R1. Vamos a sombrear R1. Este es R1. Vamos a sombrearlo aquí. Ahí está, ¿cierto? Y ahora vamos a ir variándolo de tal manera que se siga cruzando con R2. Fíjense, si sube R1, lo máximo que puedo subirlo es hasta ahí, y hasta en ese punto, que es el punto 0 en x1 y 30 en x2, se sigue cruzando con R2, ¿cierto? O sea, en este punto, que le vamos a llamar el punto B, ¿sí?, que es el punto 0,30, se sigue cruzando con R2. Recordemos que este es el punto A. Bien, eso es cuando R1 se ha trasladado hacia arriba, ¿cierto? R1 se ha trasladado hacia arriba. Vamos a ver qué pasa cuando lo trasladamos hacia abajo, ¿sí? Entonces vamos a copiar esto. Bien. Y ahora trasladamos hacia abajo, fíjense, lo trasladamos hacia abajo y nos encontramos con este punto. Este punto de aquí, ¿cierto? Que le vamos a llamar el punto D, por ejemplo.
punto D, ¿cierto? Ahí también R1, que ahora se ha trasladado hacia abajo, aquí está R1, entonces se cruza nuevamente con R2 en el punto D, ¿cierto? Podría cruzarse también en este punto, ojo, en ese punto que podríamos llamarle el punto F, pero ¿qué pasa con este punto? Perdón, en este punto de aquí, miren, en este punto aquí se sigue cruzando con R2, ¿cierto? En ese punto se estaría cruzando con R2, pero ¿qué pasa con ese punto que es el punto 60,0, ¿cierto? Está fuera de la región factible, ¿cierto? Por lo tanto, entonces no podríamos tomar este punto, ¿sí? Entonces, el único punto que nos queda sería pues D. En D sí se seguiría cruzando con R2. R1 se seguiría cruzando con R2. Pero ahora, ¿cuáles son las coordenadas del punto D? Bien, vamos a sacar las coordenadas del punto D por acá, ¿sí? Observamos que el punto D es la intersección de R2 con R3, ¿sí? Fíjense, R2 que es esta, fíjense, lo voy a sombrear un poquito más grande, ¿sí? R2 que es esta, fíjense, este es R2 y este de aquí es R3, miren, este es R3 y ahí se cruzan en D, ¿cierto? ¿Listo? Por eso es que es la intersección de R2 con R3. Bien, vamos a sacar entonces el punto D. R2 es la recta que representa la segunda restricción, habíamos dicho, ¿sí? Entonces la segunda restricción es esta, pues, ¿no? ¿Cierto? Primera restricción, segunda y tercera restricción. Bien, entonces R2 es x1 más 2x2 igual a 60, tenemos que igualar porque es una recta, y R3 sería x1 más x2 igual a 50. Tenemos que resolver este sistema, ¿cierto? Entonces, resolviendo este sistema vamos a restar miembro a miembro, restando miembro a miembro nos quedará que x2 es igual a 10. Entonces, si x2 es igual a 10, podemos sacar el valor de x1. x1 tendría que ser 40, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, el punto D es el punto 40 en x1 y 10 en x2. Bien, ya lo tenemos entonces en mente. D es 40,10. Muy bien. Entonces habíamos dicho pues que R1 podría subir hasta el punto B, que es el punto 0,30. Entonces aquí debemos sacar cuál es el valor de R1 en ese punto. R1 en ese punto sería, fíjense, ahora reemplazamos el valor de x1. Recordemos que R1 es igual a x1 más 4x2, ¿cierto? ¿Cierto? Esto es R1, que está asociada a la primera restricción. Muy bien, entonces vamos a hallar R1 en el punto B. Reemplazamos el valor de x por 0 más 4 y ahora reemplazamos el valor de x2 por 30 y esto nos va a dar 120. Vamos a hallar R1 ahora, pero en el punto D, ¿sí? Vamos a hallar R1 en el punto D, o sea, R1 ahora en el punto D es el punto 40,10, ¿cierto? Entonces R1 será igual, a ver, en vez de x1 reemplazamos por 40 más 4 y en vez de x2 por 10, esto nos va a dar 80, ¿cierto? Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Pues que R1 tendrá que ser menor o igual que 120, pero mayor o igual que 80. Mientras que R1 esté en este rango, entonces el óptimo va a estar en el cruce de R1 con R2 o en la intersección de R1 con R2, ¿cierto? Nosotros tenemos que cambiar el valor de 100 por 105. Observamos que 105 tendría que ser el valor de R1, entonces 105 está en el rango, ¿verdad? Entonces la solución va a estar en la intersección con R2, ¿sí? En la intersección con R2. Muy bien, vamos a borrar esto
Vamos a borrar esto. Listo. Ahora, vamos a borrar también aquí. Ya sabemos que la solución va a estar en la intersección de R1 con R2. Sin embargo, R1 se habrá movido, ¿cierto? Porque ya no es menor o igual a 100, ¿no? Sino será menor o igual a 105. R1 se ha movido. Ahora, pero ¿cuál va a ser el valor, los valores de x1 y de x2? Muy bien, entonces para sacar los valores de x1 y x2 decimos lo siguiente. Sabemos que x1 más 4x2, eso va a ser igual a r1, ¿cierto? Y que x1 más 2x2, esto es igual a 60. Ahora, este r1 lo reemplazamos pues por 105, ¿cierto? Reemplazamos por 105. Esto está asociado a la primera restricción y este está asociado a la segunda restricción. Bien, entonces vamos a ver dónde se cruzan aquí, cuál va a ser la intersección, el punto de intersección, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar los valores de x1 y de x2. Bien, entonces lo que hacemos es restar miembro a miembro. Vamos a restar miembro a miembro. Restando miembro a miembro tendríamos lo siguiente. 2x2 va a ser igual a 45, de donde x2 es igual a 45 medios, ¿cierto? Y si ya tenemos el valor de x2, podemos tener el valor de x1 reemplazando, por ejemplo, aquí en la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces reemplacemos, aquí nos va a dar x1 más 2 que multiplica 45 medios igual a 60, entonces x1 va a ser igual a 15. ¿Listo? Listo, entonces x1 va a ser igual a 15, x2 va a ser igual a 45 medios, ¿cierto? Y la segunda restricción va a quedar así, x1 más 4x2 es menor o igual a 105. ¿Listo? Entonces el nuevo óptimo estará en este punto, y podemos estar seguros que este punto va a caer en la recta R2, porque la recta R2 se ha mantenido constante, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, si nuevamente graficamos, fíjense, R1, vamos a primero representar los puntos x1 y x2. x1 estaría en 15, aquí, por decirlo aquí, 15, y x2, 45 medios, que es más o menos 22,5, ¿verdad? Aquí a la mitad, ¿cierto? Entonces, el cruce de estos dos puntos, vamos a cruzarlos aquí, ¿cierto? Los cruzamos aquí. Aquí los cruzamos. Este punto, que le vamos a llamar A', ¿cierto? A', porque este era A, este punto era A, el punto óptimo, ahora es A'. Ese punto A' ahora va a ser el nuevo óptimo, ¿cierto? Ese punto A' va a ser el nuevo óptimo, que es el punto 15,45 medios, ¿cierto? Va a ser el nuevo óptimo y estará en la recta R2, porque la recta R2 ha sido fija, ¿verdad? Muy bien, entonces como vemos, el óptimo se ha trasladado. Entonces Z, el valor de Z va a ser, pues, a ver, vamos a ver, sería, fíjense, ahora reemplazamos aquí, pues, ¿no? En vez de x1 ponemos 15 más, y en vez de x2, 45 medios, pues, ¿no? Entonces si resolvemos esto nos va a dar el valor de Z, pues, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Listo? Entonces, como vemos, pues el punto óptimo ha variado, el valor de Z también ha variado, ¿sí? Pero la estructura es la misma, porque la solución se sigue encontrando en la intersección de R1 con R2. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer entonces ahora la parte B. Muy bien, entonces pasamos a la parte B. Aquí nuevamente tenemos el gráfico y nos están preguntando ¿y cuánto puede valer el lado derecho de la restricción 3
¿cierto? Recordemos que esta es la restricción 3, ¿sí? Que está asociado, fíjense, con la recta R sub 3, ¿sí? Para que la estructura de la solución no cambie, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, para que se mantenga el punto óptimo en el cruce de las restricciones R1 y R2. Entonces, como vemos, pues, vamos a copiar nuevamente R3. Vamos a copiarlo por aquí. Aquí está R3. Y fíjense, vamos a hacerlo. Ahí está, mire, R3 se está moviendo. Fíjense, entonces lo máximo que podría bajar R3 es hasta el mismo punto de intersección de R1 y R2. ¿Sí? Es hasta ese punto que podría bajar R3, porque si ya baja más, entonces ya estaría cambiando la estructura de la solución. Bien, entonces R3 lo máximo que podría hacer sería pues que sea 40, pues, ¿no? O sea que el valor de R3 tendría que ser 40, o sea que la solución R3 tendría que ser x1 más x2 menor o igual a 40. Esta tendría que ser la restricción 3, ¿sí? Y ahí aseguraríamos pues que la estructura no se altere. Bien, es lo máximo que podría bajar. Ahora, la solución óptima seguiría siendo el punto A, ¿no? La solución óptima seguiría siendo el punto A, que es el punto 20,20, ¿sí? 20,20, y que genera pues un Z óptimo de 80, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Muy bien. Listo, ahora vamos a hacer el punto C. Muy bien, entonces vamos a bajar por aquí. Y aquí está la parte C, ¿verdad? ¿Qué ocurre si el coeficiente de x sub 2, c sub 2 en la función objetivo cambia de 3 a 6? O sea, nos están preguntando pues qué ocurriría si este coeficiente ya no es 3, sino ahora va a pasar a ser 6. O sea que la función objetivo sería maximizar z igual x sub 1 más 6x sub 2. ¿Sí? Bien, veamos si se altera la estructura. ¿Sí? Veamos si se altera la estructura de o la solución. Para eso vamos a ver entre qué valores puede variar el coeficiente de x sub 2. ¿Sí? Si tenemos una función, digamos, alternativa z sub 1, que es c sub 1 x sub 1 más c sub 2 x sub 2, ¿sí? Muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Como sabemos que las restricciones activas están representadas por la recta R1 y R2, que tienen estos, aquí están, ¿verdad? Estas son la restricción 1 y la restricción 2, entonces decimos lo siguiente. Un 1 sobre 4, ¿cierto? O sea, es 1 sobre 4, que sería el coeficiente de x sub 1 entre el coeficiente de x sub 2, ¿cierto? Y aquí sería 1 sobre 2, ¿cierto? En la otra restricción, 1 sobre 2. Un cuarto es menor a un medio, entonces por eso un medio lo ponemos hacia la derecha. Y tendríamos que hacer lo mismo aquí, tendríamos que hallar esta relación c sub 1 sobre c sub 2. O sea, tendríamos que hallar esta relación, ¿sí? Bien, tenemos que ver esa relación. Ahora, pero c sub 2 ahora ya no va a ser 3, sino va a ser 6. Entonces le cambiamos el valor de c sub 2 por 6 y lo cambiamos aquí. Entonces sería un cuarto menor o igual que c sub 1 sobre 6 menor o igual que un medio. Vamos a multiplicar todo por 6. ¿Sí? Todo por 6 lo multiplicamos. Ya, multiplicamos todo por 6. Entonces nos quedaría 6 cuartos menor o igual que c sub 1 menor o igual que 6 medios, ¿cierto? Entonces simplificando sería 3 medios menor o igual que c sub 1 menor o igual que 3. Fíjense que para que la solución óptima siga siendo el punto A, ¿sí? Para que la solución óptima siga siendo el punto A, el valor de c sub 1 debería estar entre 3 medios, ¿cierto? Y 3. Sin embargo,
observamos que C sub 1 es 1 aquí, porque ya lo hemos variado el valor de C sub 2 por 6, ¿cierto? El valor de C sub 1 es 1 en nuestro ejercicio. Entonces, al cambiar el valor de C sub 2 por 6, está alterando el valor de C sub 1. Ya el valor de C sub 1 tiene que ser mayor o igual que 3 medios, que es 1,5. Pero sin embargo, vemos que en nuestra función objetivo el coeficiente de x sub 1 es 1. ¿Sí? Entonces, ya el óptimo no se va a encontrar en el punto A. ¿Sí? No se va a encontrar en el punto A. ¿Dónde se encontrará el óptimo entonces? Vamos a verlo. ¿Sí? Vamos a borrar entonces por aquí. Ya sabemos que el óptimo no se va a encontrar en el punto A. Muy bien, entonces la nueva función objetivo va a ser, fíjense, va a ser x sub 1 más 6x sub 2. Esta es la nueva función objetivo. Maximizar z igual a esto, ¿cierto? Vamos a ponerlo por aquí así mejor. Maximizar z igual x sub 1 más 6x sub 2. ¿Sí? Entonces vamos a hallar, como lo habíamos hecho anteriormente, el vector gradiente. ¿Sí? Vamos a hallar el vector gradiente. Bien. Y también vamos a volver a graficar z, que ahora es x sub 1 más 6x sub 2. Esto ya lo hemos visto ya en ejercicios anteriores. Les invito a revisar la lista de reproducción sobre este tema. Pero vamos a hacerlo. Entonces habíamos dicho que para hallar el vector gradiente, entonces tenemos que hacer, fíjense, tenemos que representar, o lo podemos hacer aquí mismo en este sistema de coordenadas, ¿cierto? Tendríamos que hacer 1 en x sub 1, x sub 1 está aquí, digamos que 1 está por aquí, y 6 en x sub 2, 6 en x sub 2, digamos que está por aquí. Entonces tenemos que unir estos dos, ¿cierto? La intersección de esos dos puntos, vamos a poner un poquito más. Ahí. Entonces, el vector gradiente sería este. Así apuntaría el vector gradiente. ¿Sí? Así apuntaría. Ahí está. Este es el nuevo vector gradiente. Este sería el nuevo vector gradiente para esta función objetivo. Ya la función objetivo va a ser esa, ya no va a ser esta, ¿cierto? Porque estamos variando el valor de 3 por 6, ¿cierto? Ahora, ya sabemos cómo va el gradiente. Ahora, tenemos que graficar z. Entonces, para graficar z podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer z es x1 más 6x sub 2. Vamos a darle aquí un valor, ¿cierto? Vamos a darle, por ejemplo, un valor igual a 6, por decir así. Entonces hacemos aquí una tabulación, ¿no? x1 y x sub 2. Entonces, cuando x1 vale 0, el valor de x sub 2 valdría 1, ¿cierto? Y cuando x sub 2 vale 0, entonces el valor de x sub 1 valdría 6, ¿cierto? Entonces vamos a graficar estos dos puntos. Muy bien, vamos a representar entonces el primer punto, que es el punto 0,1. Bien, 0 en x sub 1 y 1 en x sub 2. Digamos que por aquí esté 1, ¿sí? Y luego este punto que es 6,0, 6,0, ¿sí? 6,0. Muy bien. Entonces, el punto 6,0, 6 en x sub 1, digamos que está por aquí, ¿sí? 6. Y 0 en x sub 2, ¿verdad? Ahora tenemos que unir esos dos puntos. Unámoslo así con una recta. Vamos a hacer una recta por aquí. Así más o menos de esta forma, ¿cierto? Entonces esta recta sería z
Z, vamos a ponerle Z asterisco, ¿ya? Para distinguirla de Z original, Z asterisco, ¿no? Que es x sub 1 más 6x sub 2. Bien, entonces vamos a trazar paralelas a esta recta, ¿sí? Vamos a trazar una paralela y vamos a ir moviéndonos en la región factible. Ojo, la región factible sigue siendo la misma. Bien, fíjense, llegamos hasta este punto que es el punto 50,0, pero no es el punto óptimo. Seguimos subiendo, llegamos a este punto que le habíamos llamado el punto D, ¿verdad? El punto D, que es el punto 40,10, ¿cierto? Pero tampoco es el óptimo, ¿sí? Vamos a seguir subiendo. Fíjense, llegamos hasta el punto A, ¿sí? Pero el punto A tampoco no es el óptimo. Está sí en la región factible, pero no es el óptimo. Pero llegamos aquí al punto, fíjense este punto, el punto 0 en x sub 1 y 25 en x sub 2, ¿sí? Y ese sería el punto óptimo, el nuevo punto óptimo, ¿sí? Entonces el nuevo punto óptimo sería en x sub 1 igual a 0 y en x sub 2 igual a 25. Entonces, ¿cuánto sería el valor de nuestro nuevo z, que le estamos llamando z asterisco? Sería x sub 1 que vale 0 más 6 por x sub 2 que vale 25, ¿sí? Entonces esto nos estaría dando 150, ¿verdad? 150. Como vemos, el óptimo se ha alterado, ya no es el punto 20,20, también se ha alterado la función, el óptimo de la función objetivo, ¿sí? Y la estructura también, pues, ¿no? Muy bien, jóvenes, espero que este video les haya servido. Nos vemos hasta la próxima.